Bien, buenas tardes. Este nuevo video que está subido al canal de YouTube, que fue habilitado como uno de los medios de comunicación para el dictado de la asignatura correspondiente a la cursada 2020 de Derecho Penal 2, parte especial, comisión número 4, va a involucrar el desarrollo de dos figuras, mejor dicho, varias figuras contenidas en dos artículos del capítulo de Delitos contra la Libertad. En este sentido, y en la continuidad que implica el desarrollo de la profusa cantidad de figuras que están dentro del título de Delitos contra la Libertad Individual, vamos a referirnos a el delito de desaparición forzada de personas y también a los atentados contra la libertad cometidos por funcionarios públicos, que es un tipo penal, el del 143, que en 6 incisos desarrolla varias figuras penales. La idea de desbrozar el análisis de las distintas figuras consideradas de mayor significación en este capítulo tiene una raíz, una fuente pedagógica, en el sentido de generar herramientas que a ustedes le permitan, a través de un acceso fácil, su escucha activa sin que la misma se prolongue demasiado en el tiempo, porque coincidirán ustedes conmigo que el sentarse a escuchar un video de características educativas no es lo mismo que una clase presencial, donde lo que básicamente se pretende que haya es la interacción, y de ahí que la curva atencional sea distinta. Por eso esta división de el dictado de los distintos títulos, de los distintos artículos que corresponden al título de Delitos contra la Libertad en distintos videos. Al de hoy le vamos a dedicar la figura de desaparición forzada de personas, como dije, y los atentados, algunos de los atentados contra la libertad personal cometidos por funcionarios públicos. Luego ya les anticipo que va a haber dos videos más, uno en el que vamos a analizar las figuras de severidades, vejaciones, apremios ilegales, vamos a hablar de la tortura, de su conceptualización en la ley penal y también en la convención, y vamos a hablar también del delito de las figuras que contempla el Código Penal, como trata de personas, también de la violación de domicilio y el allanamiento ilegal. Van a estar estas figuras que van a completar lo que entendemos es el nudo, la raíz, lo más importante de los delitos contra la libertad, con lo que ya vimos en otro video que está subido a YouTube, completar, como decía, el desarrollo del capítulo. Sepan siempre que este tipo de clases está complementada, hasta lo que fue la semana pasada, con las clases presenciales que hacemos vía Instagram. A partir de mañana, martes 21 de abril, pretendemos que esas clases presenciales, y para lograr una mayor interactuación entre ustedes y él o los docentes que estemos a cargo de las clases, la vía que vamos a implementar es el canal de comunicación virtual Zoom, así como también les sugiero no abandonar y asistir regularmente al dictado de las clases de los prácticos los días miércoles. Hecha esta aclaración de presentación, ahora nos vamos a abocar: Código Penal, siempre Código Penal en mano y alguna bibliografía de apoyo para hacer sucinta y concreta en la exposición a la figura de desaparición forzada de personas. A manera de introducción, decirles que, como ustedes ya lo saben, la República Argentina, a partir de la recuperación de la democracia en el año 1983, comenzó un lento pero firme camino en orden a la protección de los derechos fundamentales otrora conculcados por el régimen militar que arrebató el poder en el año 1976. Estos instrumentos que fue acopiando, fue incorporando el gobierno argentino, el Estado argentino, el Estado democrático argentino, a partir de la recuperación precisamente de la democracia, a la par de consagrar derechos esenciales a favor de las personas y obligaciones, consecuencia de esos derechos para los Estados, establecieron ciertas figuras penales, algunas de las cuales no se encontraban previstas de manera expresa en nuestra ley y con anterioridad en el ordenamiento jurídico argentino. En este sentido, y como introducción, porque implica
la previa receptación de lo que hoy es la disposición del artículo 142 ter del Código Penal, nos encontramos con la ratificación por parte de la República Argentina de dos instrumentos internacionales de fuste en esta materia, en esta exploración que estamos abocados de desentrañar la figura y sus implicancias de la figura de desaparición, o conocida con el nombre de desaparición forzada de personas. En primer lugar, resaltar, siempre hay que hacer una mirada convencional o constitucional de las figuras penales. Aquí tienen mucha importancia la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas. Es una convención que se le otorga, mejor dicho, que tiene una ratificación interna por ley 24.556 en el año 95, jerarquizada a rango constitucional en el año 97, que fue adoptada esta convención en Belém do Pará, República Federativa del Brasil, el 9 de junio de 1994, ratificada por Argentina en octubre del 95. Esta convención, a la que ratifica la Argentina, aportó cierta luz sobre lo que debía entenderse por desaparición forzada de personas, y vamos a ver cómo su texto influyó significativamente en la redacción actual de nuestra ley interna contenida en el artículo 142 ter. Sin embargo, y pese a ello, en la actualidad nuestro país, como digo, tiene la figura del artículo 142 ter. Asimismo, es importante desentrañar el interrogante de si es aplicable a nuestro derecho interno esta figura de desaparición forzada de personas, prevista, como ya les dije, en el ordenamiento jurídico internacional, más allá de que la misma se encuentra en una norma captada en el derecho interno, que es la del 142 ter, y en ese sentido entendemos que la ley actual es recipiendaria de esos conceptos traídos de la Convención de Belém do Pará y otra convención muy importante conocida como el Estatuto de Roma. Entonces, tener como pivotes germinales de nuestra figura del 142 ter, en un artículo incorporado por ley 26679, las definiciones que nos están dadas por la Convención de Belém do Pará de desaparición forzada de personas, y también por las menciones que sobre la figura realiza el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Vamos aproximándonos entonces al concepto y decir que esta Convención Interamericana de Desaparición Forzada de Personas, en su artículo segundo, la conceptualiza como la privación de libertad a una o más personas, cualquiera fuera su forma, cometida por agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o de informar sobre el paradero de la persona, con lo cual se impide el ejercicio de los recursos legales y de las garantías procesales pertinentes. Esta es una definición de la Convención Interamericana. Ya anticipamos que otro de los instrumentos internacionales ratificados por la República Argentina que refieren a esta figura de desaparición forzada de personas es el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Este es un estatuto aprobado en el año 1998, es decir, es posterior a la Convención Interamericana. Fue aprobado, como les decía, en la Conferencia Diplomática de Plenipotenciarios de las Naciones Unidas sobre el establecimiento de una Corte Penal Internacional, y fue ratificado por Argentina recién en el año 2001. En este Estatuto de Roma, en su artículo 7, lo que hace es indicar o tipificar 11 tipos de actos que se consideran crímenes de lesa humanidad, incluyendo entre los mismos precisamente a la desaparición forzada de personas, a la cual, como la detención o secuestro de personas, define como la detención o secuestro de personas por un Estado o una organización política o con su autorización, consentimiento o aquiescencia, junto con la negativa de reconocer la privación de la libertad o a proporcionar información sobre la suerte
que han corrido los desaparecidos con la intención de privarlos de la protección de la ley durante un largo tiempo. Sobre esto estipulado en el Estatuto de Roma, es necesario aclarar que cuando se refiere a desaparición forzada de personas como un crimen de lesa humanidad, dijimos que está dentro de la tipificación del Instituto, contemplado en la tipificación de la Convención o del Estatuto, ha tenido o ha sostenido que la desaparición forzada de personas constituye un delito continuado que afecta de manera compleja los derechos humanos más esenciales, implicando por consiguiente un claro abandono de los valores que emanan de la dignidad humana. Tenemos aquí en consecuencia y a partir del análisis de esta normativa de precedentes a la introducción del artículo 142 ter al Código Penal que hoy nos rige, citados a la luz de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y como una propuesta de ley referenda para precisar el delito de desaparición forzada de personas, sus semblanzas lo configuran las siguientes caracterizaciones o circunstancias. En primer lugar, la aprehensión de uno o más individuos llevada a cabo en operativos protagonizados por fuerzas armadas o de seguridad o quienes, vistiendo de civil, actúan con la autorización, el respaldo o la tolerancia de la autoridad estatal. Segundo requisito, la negativa del gobierno de asumir la responsabilidad en el hecho y de llevar a cabo las diligencias necesarias para esclarecer lo sucedido. Tercer rasgo, el rechazo sistemático de las fuerzas actuantes de proveer información sobre la víctima. Cuarto y último, la prolongación indefinida de una situación nebulosa, fronteriza sobre la vida o la muerte. Si tenemos que hablar del bien jurídico de este delito y siguiendo los lineamientos de la Convención Interamericana de Derechos Humanos y criterios jurisprudenciales de la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos, se puede señalar que el delito de desaparición forzada de personas es una ofensa compleja o pluriofensiva, toda vez que le corresponde como objeto de ofensa tanto el bien jurídico libertad de la víctima, y allí su inclusión por los legisladores argentinos dentro de los delitos contra la libertad individual. Ahora, simultáneamente hay afectación de otros bienes jurídicos, como son la seguridad corporal, la vida humana, entre otros. En la desaparición forzada de personas concurren simultáneamente diversas violaciones a distintos derechos, tales como la protección contra la tortura o los tratos inhumanos o degradantes, el derecho a la vida, a la libertad, el derecho a la seguridad, el derecho de un proceso judicial imparcial, público, y el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica y a la igual protección de la ley. Fíjense todos los aspectos, esa amplia gama de derechos que la desaparición forzada significativamente afecta. Sin perjuicio de ello, tenemos que una oposición minoritaria afirma que el delito en cuestión afecta primordialmente la libertad de locomoción de las personas, y es por ello que de allí el proyecto de ley, que es el que se convierte en ley interna en nuestro país, prevé la incorporación del mencionado delito dentro del título quinto del libro segundo de nuestro Código Penal, referido a los delitos contra la libertad, más precisamente, como ya dijimos, como artículo 142 ter. O sea, preeminentemente vemos flagrante la privación o la afectación a la locomoción, pero no podemos perder de vista, no puede perderse de vista, la pluriofensividad derivada de la figura. Y esta pluriofensividad no es exclusiva de esta figura, la vamos a ver presentes al analizar muchas figuras contenidas en el Código Penal, de ahí que el bien jurídico muchas veces se refiere a un bien jurídico inmediato y hay otros bienes jurídicos mediatos que están en juego al analizar figuras penales. Es muy sustancial, insisto, analizar el bien jurídico para saber la afectación concreta y real que la figura penal proyecta en derechos, en bienes de la persona. Vamos ahora sí a dar una lectura a nuestra disposición legal para luego desentrañar, desbrozar el análisis, como nos gusta hacer, de su estructura típica.
El 142 ter, como ya les dije, incorporado al Código Penal por ley 26.679, tributaria de la Convención Interamericana de Desaparición Forzada, así como de las menciones que hace el Estatuto de Roma que ya mencionáramos, define de la siguiente manera: se impondrá prisión de 10 a 25 años e inhabilitación absoluta y perpetua para el ejercicio de cualquier función pública y para tareas de seguridad privada al funcionario público o a la persona o miembro de un grupo de personas que, actuando con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, de cualquier forma privare de la libertad a una o más personas, cuando este accionar fuera seguido de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o de informar sobre el paradero de la persona. La pena será de prisión perpetua, y aquí se cualifica el delito por los resultados. Si resultara la muerte de la persona retenida, sustraída, privada de la libertad en definitiva, o si la víctima fuera una mujer embarazada, una persona menor de 18 años de edad, una persona mayor de 70 años o una persona con discapacidad. Misma pena se impondrá cuando la víctima sea una persona nacida durante la desaparición forzada de su madre. Decir aquí que las acciones constitutivas del delito, como modos comisivos tenemos el arresto, la detención, traslado o cualquier otra forma, en términos generales, cualquier otra forma que implique privación de libertad. En cualquiera de estos casos es fundamental, además, que esa actividad se realice en contra de la voluntad de la persona capturada y que esa privación de libertad, además, deba ir acompañada de otro modo comisivo, como lo es la negativa de los sujetos activos a brindar información acerca del lugar de detención o paradero de las víctimas. De otro modo, si los agentes del Estado, en su caso, que se trate de agentes del Estado, sabemos que no son los únicos sujetos activos que pueden serlo de este delito, brindan la información necesaria para la localización de la persona desaparecida, fatalmente no va a estar cumplido todos los recaudos objetivos del tipo y el delito de desaparición forzada de personas quedará desplazado por otras figuras previstas en la ley penal. Sujeto activo, algo dijimos, se trata de un delito que puede serlo tanto los agentes gubernamentales de cualquier sector o nivel, como grupos organizados que actúen en nombre del gobierno o con su apoyo directo o indirecto, su autorización o su asentimiento, o particulares que igualmente actúen en nombre del gobierno o con su apoyo directo o indirecto, su autorización o su asentimiento. Sujeto pasivo del delito puede ser cualquier persona al momento de llevarse a cabo la conducta punible, puede expresarse o expresar su voluntad, lo que se entiende que el consentimiento del ofendido obviamente excluye la antijuridicidad siempre que proceda de una persona capaz de comprender la materialidad del acto y no adolezca de vicio alguno. Subjetivamente es una figura que requiere el dolo directo. Esta figura supone que la privación de libertad en las diversas formas que con amplitud puede manifestarse se ejerce ilegítimamente, lo que implica que la ilicitud debe ser tanto objetiva, o sea, el acto debe ser contrario a la ley, como subjetiva, esto es que el autor obra a sabiendas de que su conducta es arbitraria. En última instancia, lo que se pretende con este obrar es lograr un estado de absoluta indefensión, al negarle a la víctima y a sus familiares el ejercicio de recursos legales que puedan de alguna manera proteger al sujeto pasivo de los abusos y arbitrariedades de sus desaparecedores, y además se les niega también el acceso a las garantías de un proceso justo al impedir todo tipo de defensa. ¿Cuándo se consuma el delito? Tenemos que referir a la Convención, que dice que el delito será considerado como continuado y permanente mientras no se establezca el destino o paradero de la víctima. En consecuencia, esas son las semblanzas que trae la ley para el delito de desaparición forzada de personas. Huelga destacar, además, desde el punto de vista de los sujetos, creo que lo mencioné, pero no sé si quedó claro, que desde el punto de vista del sujeto pasivo,
existen agravantes con independencia del resultado. Hay un agravante por el resultado muerte de la persona desaparecida, sino que existe, si bien puede ser cualquier persona, cuando se trata de una mujer embarazada, cuando se trata de un menor de 18 años o de una persona mayor de 70 años o una persona con discapacidad, el sujeto en cautiverio, digamos, capturado, retenido, se agrava la pena y se le aplica la pena de prisión perpetua. Obsérvense, si bien no pedimos montos penales, que la figura de desaparición forzada de persona básica, que es la del primer párrafo del 142 ter, tiene una pena de 10 a 25 años. O sea, el mínimo parte de un mínimo mayor que las figuras del homicidio simple y un máximo coincidente con la del homicidio simple. Seguramente, en una racionalidad interpretativa que debe primar a la hora de fijar penas a lo largo del Código Penal, la pluriofensividad del tipo penal ha hecho de que se parta de un mínimo superior al delito de homicidio simple, donde está tutelada la vida, mejor dicho, la extinción no voluntaria, no natural de la vida de un tercero. Ese es un dato también digno a destacar. Vamos a hacer una breve pausa, subimos el video y seguimos abordando en el próximo video a los atentados contra la libertad personal cometidos por funcionarios públicos, ni más ni menos el desarrollo de las figuras, que son varias, contenidas en el artículo 143 y las agravantes del artículo 144. Luego veremos el 144 bis y el 144 tercero. Hacemos una breve interrupción.